Hija, ¿podemos hablar? No eres nadie aquí. ¿Cómo puedes decir eso? Él es parte de esta familia. Pero en mi boda... Y él merece respeto. En la boda de mi hijastra. Ella se rió, él no es nadie. Menos mal que aún recuerdo su nombre. Entonces el padre del novio me vio y susurró, Dios mío, es. La palabra se le ahogó en la garganta como si se hubiera estrellado contra una pared. Por un segundo, la sala se sintió demasiado iluminada y demasiado silenciosa a la vez. El DJ tenía el micrófono puesto para una prueba de sonido, y el sonido era agudo y agudo, como si le diera vergüenza. El tenedor de alguien golpeó un vaso. Alguien más se aclaró la garganta. Kale, mi hijastra, estaba allí de pie con su vestido blanco, sonriendo como si acabara de contar un chiste bonito. Tenía ese pelo de novia recogido a la perfección, las mejillas perfectas por el maquillaje, ya un poco sonrojadas por tantos abrazos, poses y ser el centro de atención. Me miró directamente al decirlo. Ni por encima del hombro, ni a un lado, sino directamente a mí. No es nadie. Menos mal que aún recuerdo su nombre. No me inmuté. Años trabajando en casos de fraude en una cooperativa de crédito me enseñaron a mantener la cara quieta mientras me temblaba el pecho. Pero sentí como si alguien hubiera metido la mano y retorcido algo que no debía tocarse. Kale se giró al instante, como si yo ya hubiera hecho mi trabajo al quedarme allí y aceptarlo. Y este es mi verdadero padre, anunció con voz alegre y orgullosa. Derek Pierce. Acaba de llegar. Derek estaba de pie cerca de la entrada con una bolsita de regalo, como cualquier otro invitado que llega tarde. El mismo traje oscuro que la mitad de los hombres en la sala. Los mismos zapatos relucientes. Lo único diferente era cómo lo llevaba, como si el traje estuviera ahí para aplaudirlo. Se inclinó para las fotos como si hubiera estado practicando frente a un espejo. Cuando abrazó a Kale, le dio unas palmaditas en la espalda demasiado tiempo, luego miró a su alrededor, observando los rostros, absorbiendo una atención que aún no era suya. No parecía un villano. Parecía un tipo que verías en un vuelo de domingo a casa charlando en la fila de embarque. Colonia de aeropuerto y confianza. Había conocido a alguien como él 1000 veces. No hueles a peligro. Hueles a loción para después del afeitado. Denise, mi esposa, estaba junto a Kale. Con las manos apretadas delante de ella, como cuando quería que algo saliera bien. Me miró con una expresión que decía, por favor, esta noche no. Aquí no. Así que hice lo de siempre. Me lo tragué. Forcé una pequeña sonrisa. Asentí como si Kale no me hubiera cortado las piernas delante de 80 personas. Me había prometido a mí mismo que no sería el tipo que armaría un escándalo en una boda. Me había prometido que mantendría mi dignidad aunque nadie más me la diera. Pero entonces Frank Mercer me vio. Frank era el padre del novio. 62, hombros anchos, cabello plateado, peinado hacia atrás, porte de dueño de concesionario, el tipo de hombre que todavía estrecha la mano como si importara. Había estado riendo con un grupo cerca de la barra, sosteniendo una copa de champán de plástico como si fuera de atrezo. Entonces sus ojos se posaron en mí y todo su cuerpo se tensó. Abrió la boca. Dios mío, se detuvo. Su rostro palideció de una manera que no encajaba con la música, las flores y el gran cartel de bienvenida junto a la puerta. Me miró como si se hubiera equivocado de habitación. Derek también lo vio. Vi cómo la sonrisa de Derek flaqueaba. Por primera vez en toda la noche. La esposa de Frank le tocó el brazo. Frank. Parpadeó como si lo hubieran despertado de un bofetón. Sus ojos me recorrieron a mí, luego a Derek, y luego a mí. Dio un paso al frente, luego se contuvo como si recordara dónde estaba. Una boda, una sala llena de testigos.
Y fuera cual fuese el nombre que estuviera a punto de pronunciar, no era para este momento. Me quedé allí de pie con mi blazer azul marino, el que guardaba planchado en una funda de ropa de manar, e intenté que no me temblaran las manos. El blazer me quedaba un poco apretado. Lo había comprado hacía años, cuando Denise todavía me miraba como si perteneciera a las fotos familiares en lugar de al borde de ellas. El lugar. La terraza de Walnut Grove era exactamente lo que uno esperaría de las afueras de Springfield, Missouri. Vigas de madera falsas, grandes ventanales con guirnaldas de luces. Bandejas de charcutería Jayube en una mesa del fondo. Un pastel de Costco de repuesto en una caja porque el pastel de verdad ponía nerviosos a todos. El olor a café, laca y pollo caliente. De verdad. Vida americana. Sonrisas auténticas del medio oeste. Y yo allí de pie, como un extra en una película ajena. Los amigos de Cale, la mayoría veinteañeros, se reían. No fuerte, no cruelmente. Exactamente. Simplemente fácil. Como si la broma fuera segura porque el objetivo era mayor, callado y ya estaba etiquetado. Una de las tías de Denise me miró con una expresión de compasión mezclada con incomodidad, como si no quisiera involucrarse. Un par de hombres mayores en una mesa bajaron la vista hacia sus bebidas. El lugar siguió adelante, porque eso es lo que hacen los lugares. Yo también quería seguir adelante. Quería concentrarme en lo bueno. Evan parecía feliz. Cale parecía feliz. Denise respiraba. La noche aún podría ser tranquila si me quedaba pequeña. Pero Frank Mercer seguía mirándome como si su cerebro intentara resolver un problema justo delante de él. Fingí no darme cuenta y caminé hacia mi asiento. Las tarjetas del lugar estaban alineadas cerca de la entrada. Pequeñas tarjetas blancas con letras doradas. Mi nombre estaba allí. Sam Donnelly. Sin papá. Sin padrastro. Solo mi nombre. Como si fuera un vecino invitado por cortesía. En mi mesa, un hombre de mi edad se inclinó y murmuró, ¿estás bien? Asentí. Bien. Era el tipo de mentira que había perfeccionado durante décadas. La que evitaba que las cosas empeoraran. El DJ empezó a poner una canción country lenta, algo de los años 90, de esas que los invitados mayores podían tararear sin pensar. Las sillas chirriaron. La coordinadora de bodas pasó apresuradamente con un portapapeles. Alguien pidió más hielo. Miré a Denise. Se reía de algo que Cale había dicho, pero su risa sonaba demasiado aguda. Tenía los hombros tensos. No dejaba de mirarme como si estuviera comprobando la temperatura de la habitación. Dererick se acercó a Denise, colocándose en su espacio como si siempre hubiera pertenecido allí. Lo vi inclinarse y decir algo en voz baja. El rostro de Denise se contrajo, luego lo suavizó. Asintió. Me impactó lenta y profundamente. Derek no volvió por Cale. Volvió porque necesitaba algo. Así es como siempre funcionaba con hombres como él. Aparecer cuando haya algo que recoger. Frank Mercer cruzó la sala, zigzagueando entre las mesas con determinación. No se dirigió a la barra. No se dirigió a la pista de baile. Se dirigió al pasillo lateral donde estaban los baños, donde la entrada del personal era donde la gente iba cuando necesitaba hablar tranquilamente. Se detuvo justo antes de mí, lo suficientemente cerca para que nadie pensara que estábamos hablando. Sam, dijo. Levanté la vista. Señor Mercer. Su mirada se movió rápidamente y nerviosa. ¿Sabías que estaría aquí? Se refería a Derek. Intenté mantener la voz serena. Frank tragó saliva. Sí, a él. No lo sabía, dije.
Solo llegó como todos los demás. Frank tensó la mandíbula. Necesito un minuto contigo. Antes de que pudiera responder, Denise se me acercó rápidamente, con su sonrisa forzada. Me agarró del brazo suavemente como una esposa, como si esto fuera normal. Sam, dijo, sin dejar de sonreír. ¿Puedes venir conmigo un segundo? Sus dedos presionaron con demasiada fuerza a través de mi manga. Derek estaba justo detrás de ella, la bolsa de regalo ya no estaba, con las manos vacías y los ojos brillantes. Hola, amigo, dijo, y la palabra amigo no le sonó bien. Demasiado informal, demasiado familiar, como si estuviera probando un papel que no se había ganado. La sonrisa de Denise flaqueó. Es solo una cosa familiar rápida. Frank Mercer se quedó allí paralizado a medio paso, observándonos a los tres como si pudiera ver el final de la noche en su cabeza. Derek ladeó la cabeza hacia el pasillo lateral. No tardaré mucho. Y en ese momento, de pie bajo las luces de cadena y las vigas de madera falsa con una canción country sonando demasiado suave de fondo, sentí algo más frío que la humillación instalarse en mi estómago. Porque sabía que ese pasillo no se trataba de la familia. Se trataba de papel. Y de alguna manera, creían que firmaría. Seguí a Denise y Derek por el pasillo lateral porque eso es lo que siempre he hecho. Cuando las cosas se ponen incómodas, me muevo en lugar de discutir. El pasillo olía a spray de limpieza y alfombra vieja. Una mesa plegable apoyada contra la pared con programas extra apilados en montones torcidos. En algún lugar detrás de una puerta, un inodoro funcionaba. Derek caminaba como si fuera el dueño del lugar. Denise caminaba como si estuviera tratando de no tropezar. Sam, dijo, bajando la voz. Esto no es lo que parece. Eso es lo que suele ser cuando es exactamente lo que parece, dije. Derek se rió entre dientes. Todavía tienes ese sentido del humor. Tío? Ha pasado mucho tiempo. No respondí. Le lavé las manos. Los hombres te lo dicen. Más con las manos que con la boca. Nos detuvimos cerca de la salida del personal. La música del salón de baile se oía apagada, como si la fiesta estuviera en otro edificio. Denise metió la mano en su bolso y sacó una carpeta delgada. Color crema. Ordenado. Demasiado ordenado. Solo necesitamos tu ayuda con algo, dijo. No es nada importante. Derek asintió. Puramente temporal. Solo logística. Asuntos de la boda. Tomé la carpeta y la abrí. Poder notarial limitado. Lo habían etiquetado en negrita para tranquilizar a la gente. Bajo ese lenguaje que no tenía ninguna limitación, autoridad sobre cuentas, autorización para abrir líneas de crédito, una garantía vinculada a algo llamado préstamo puente a corto plazo. Había una línea en blanco para mi firma y un bloque de notario ya rellenado, excepto por el sello. Miré a Denise. ¿Trajiste esto a una boda? Su mirada se desvió. No sabíamos cuándo más estaríamos todos juntos. Derek sonrió suave y pacientemente. Mira, Sam, sé que el papeleo no es divertido, pero Kale y Evan están intentando empezar. Casas ya no son baratos. Esto solo les ayuda a calificar. Al poner mi nombre, dije solo por un momento, Derek dijo, siempre has sido bueno con el dinero. Eso me dolió más de lo esperado porque era cierto y porque lo estaba usando. Volví a hojear la página. Años de leer letra pequeña me impactaron automáticamente. Mis ojos pasaron de los encabezados amigables a la realidad. Lenguaje amplio, sin cláusula de caducidad. Nada impedía que alguien actuara rápido y me dejara con el problema. Denise se acercó. Por favor, no hagas de esto un problema. Esta noche no.
Pensé en Cale a los 12 años llorando en el asiento del copiloto después de un pequeño accidente. Pensé en el cheque que extendí para la ortodoncia sin decir palabra. Pensé en la caja en mi armario. Una vieja caja de zapatos cerrada con cinta adhesiva, llena de recibos que nadie me pidió ver. Sentía una opresión en el pecho. Mi mano se cernió sobre el bolígrafo que Derrick me deslizó. Casi firmé. Entonces vi la dirección. Era antigua. La de Derek, la misma dirección que apareció hace años en un informe de fraude vinculado a una empresa fantasma que desapareció de la noche a la mañana. Nunca lo acusaron. Hombres como él rara vez lo hacen, pero el periódico lo recordaba. Cerré la carpeta. Necesito un minuto, dije. La sonrisa de Derek se endureció. Sam. Dije un minuto. Retrocedí, saqué mi teléfono y marqué la línea de fraude fuera de horario de la cooperativa de crédito. Sonó una vez, 2 veces. Saltó el buzón de voz. Mala recepción o mal momento. La voz de Denise se quebró. ¿Por qué haces esto? Porque esto no es ayuda, dije. Es presión. Un golpe resonó en el pasillo. Una empleada del local asomó la cabeza. Señor Donnelly, el señor Mercer preguntó por usted. Están a punto de comenzar el baile padre-hijo. Miré más allá de ella, hacia las luces del salón. Frank Mercer estaba accionando el freno de emergencia. Y lo que sucediera a continuación estaba a punto de hacerse público. Frank Mercer no esperó a que respondiera. Salió al pasillo él mismo. Su figura alta llenaba el estrecho espacio, con la mandíbula apretada como si ya hubiera tomado una decisión y solo necesitara ver si iba a discutir con él. Sam, dijo en voz baja. No sabía que estarías aquí esta noche. Denise se puso rígida. La sonrisa de Derek se diluyó. Asentí una vez. Yo tampoco. Frank miró la carpeta que tenía en la mano y luego a Derek. No se molestó en bajar la voz. Es interesante, porque si Derek Pierce está involucrado en algo financiero relacionado con mi hijo, esta boda se acaba ahora mismo. Derek soltó una carcajada que llegó un instante tarde. Rui, Frank. Tranquilo. Son cosas de familia. Frank se volvió hacia él. No puedes decir esa palabra como si significara algo. El pasillo se sintió más pequeño. La música del salón de baile se convirtió en una lenta y sentimental equivocación momentánea. Frank me miró. ¿Sigues trabajando en fraudes? Semi-retirado, dije. Consulto. Frank asintió como si eso respondiera a una pregunta que llevaba años rondando. Claro. Denise nos miró, confundida. ¿Qué está pasando? Frank respiró hondo. Hace años, Sam ayudó a salvar mi concesionario de la quiebra. En silencio, no pidió nada. Si no hubiera captado lo que captó, habría estado respondiendo preguntas para las que no tenía buenas respuestas. Derek se burló. Vamos, eso fue hace siglos. Otra situación. La mirada de Frank se volvió fría. El mismo patrón. Derek tensó la mandíbula. Miró a Denise. Esto se está desproporcionando. Por fin hablé. Entonces no te importará explicar por qué necesitas mi firma. Silencio. Frank se acercó a Derek. ¿Qué le pediste que firmara? Derek dudó. Solo un instante. Suficiente. Una autorización temporal, dijo. Para los niños. Frank se volvió hacia mí. ¿Puedo? Le entregué la carpeta. Leyó rápido, más rápido que la mayoría de la gente de su edad. No se le escapó el bloque de notario ni el lenguaje ambiguo.
Su rostro se ensombreció. «Trajiste esto aquí», dijo. La voz de Denise era baja. Era solo para ayudarlos a obtener la aprobación. Frank la miró con dulzura. ¿Aprobado para qué? Abrió la boca, la cerró. Frank exhaló por la nariz. Mi hijo no ha solicitado nada. Eso le cayó mal. Derek dio un paso atrás. Frank, escucha. No, dijo Frank, escucha tú. He estado recibiendo llamadas toda la semana. Oportunidades de inversión, financiación a corto plazo. Pensé que era ruido. Ahora veo que eres tú. La verdad se deslizó en mi cabeza, limpia y nítida. Derek no estaba allí por Cale. Ni siquiera estaba allí por mí. Estaba allí porque creía que mi nombre, tranquilo, aburrido, confiable, podía abrir puertas. Frank me miró de nuevo. ¿Estás bien? Asentí con el corazón latiéndole con fuerza. Casi firmé. Denise jadeó. Sam. No lo hice, dije. Pero casi lo hice. Frank se enderezó. Es suficiente por mí. Se giró hacia el salón de baile. Nos encargamos de esto ahora. Derek lo agarró del brazo. No puedes hacer esto aquí. Frank se lo quitó de encima. Mírame. Mientras Frank se alejaba, Denise se apoyó en la pared como si finalmente le fallaran las piernas. No sabía qué susurraba. La miré. ¿Sabías lo suficiente como para traer papeles? No respondió. Derek me miró fijamente a los ojos. ¿Crees que ganaste algo? Sostuve su mirada. Creo que juzgaste mal a tu lado. La música subió de volumen cuando Frank tomó el micrófono y la sala comenzó a cambiar. La música se cortó a mitad del estribillo. Eso solo fue suficiente para hacer que las cabezas se volvieran. Frank Mercer estaba de pie al borde de la pista de baile, con una mano alrededor del micrófono como si ya lo hubiera hecho antes, y me di cuenta de que probablemente lo había hecho. Inauguraciones de concesionarios, cenas benéficas, banquetes rotativos. El hombre sabía cómo hablar cuando la gente sostenía tenedores. Lo siento, amigos, dijo con voz tranquila y firme. Solo necesito una palabra rápida antes de que empecemos de nuevo. La sala se quedó en silencio. Las sillas dejaron de raspar. Un par de teléfonos bajaron el volumen, la curiosidad reemplazó a la distracción. Todavía estaba en el pasillo lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra lo suficientemente lejos como para sentir que estaba viendo mi vida a través de un cristal. Denise me miró con los ojos húmedos. Por favor, susurró. No dejes que esto se ponga feo. No respondí. No podía. Sentía una opresión en el pecho como si alguien lo hubiera llenado de serrín. Frank continuó. Esta noche se trata de la familia, y a veces la familia significa asegurarse de que la gente no salga perjudicada financiera, legal o de cualquier otra manera. Vi a Derek ponerse rígido. Dio medio paso hacia el salón de baile y se detuvo. Demasiadas miradas ahora, continuó Frank. Hay un hombre aquí esta noche al que no le gusta llamar la atención. Un hombre que pasó la mayor parte de su vida haciendo las cosas discretamente y correctamente. Algunas cabezas se giraron. Lo sentí antes de verlo. El lento giro de la atención. Frank levantó la barbilla. Sam Donnelly. La sala se movió. Di un paso adelante sin pensar. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta. Me detuve justo dentro del salón de baile bajo la cálida luz, sintiéndome de repente muy viejo y muy visible. Frank me miró. Sam, ¿te importaría estar conmigo un momento? Todo mi instinto me decía que me mantuviera pequeño, sentado, sin armar jaleo. Pero algo más viejo,
más firme, me empujó hacia adelante. Me quedé de pie junto a él. Frank volvió a mirar a la sala. Años atrás, Sam ayudó a destapar un plan de financiación que habría costado mucho dinero a muchas familias de este pueblo. No lo hizo por crédito. Lo hizo porque era lo correcto. Un murmullo recorrió a los invitados, no fuerte, curioso. Frank me miró de reojo. Y esta noche, le pidieron que firmara unos papeles en esta boda que podrían haberlo dejado en la estacada por cosas que no aceptó. Denise dejó escapar un suave gemido detrás de mí. Cale me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, palideciendo. Frank levantó la carpeta. Esto no es para una celebración. La sala se quedó en silencio. Dererick dio un paso al frente con las manos en alto. Esto se está malinterpretando. Era un asunto privado de familia. Frank se giró. Entonces, ¿por qué ya había un formulario de notario completado? Eso fue todo. Unos cuantos gases. Alguien susurró, «Oh, no». La mirada de Cale se dirigió a Derek. «Papá». Derek sonrió tenso. «Cariño, no lo es». Frank lo interrumpió. «Ya llamé al oficial de cumplimiento de mi banco y al personal de seguridad del lugar, por si acaso». Dos hombres con chaquetas oscuras aparecieron cerca de la entrada, educados pero inconfundibles. Dererick hundió los hombros. La confianza lo abandonó como si se le cayera el aire a una rueda. Cale retrocedió un paso, llevándose la mano a la boca. Me miró y, de verdad, me miró por primera vez en toda la noche. No dije nada. No hacía falta. El personal de seguridad del lugar no agarró a Derek. No alzaron la voz ni le tocaron los brazos. Simplemente se quedaron lo suficientemente cerca para que todos entendieran lo que estaba pasando. «Señor», dijo uno de ellos en voz baja, «tenemos que salir un momento». Dererick miró a su alrededor, buscando a alguien que lo apoyara. Denise no lo miró a los ojos. Cale se quedó paralizada, con las manos apretadas delante del vestido como si se estuviera reteniendo a la fuerza. «Esto es ridículo», dijo Dererick, intentando reír, pero no le salió. «He volado hasta aquí para la boda de mi hija». Frank Mercer no levantó la voz. «No hacía falta». «No se les acusa de nada», dijo. «Todavía no. Pero no van a firmar nada aquí. Y no están presionando a nadie de la familia de mi hijo». Derek se giró hacia mí. Por primera vez, su encanto se había esfumado por completo. «Podrían haberlo manejado en privado», dijo. Lo miré a los ojos. Lo intenté. Esa era la verdad. Y la verdad pesaba más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Derek dudó, luego asintió bruscamente y con enfado, como si estuviera tomando nota mental. Siguió a seguridad hacia la salida. Al pasar junto a Cale, extendió la mano como si fuera a tocarle el hombro, pero luego se lo pensó mejor. Las puertas se cerraron tras él. Ni aplausos ni vítores, solo un silencio denso y atónito. Frank dejó el micrófono con cuidado, como si fuera algo frágil. «Gracias por su paciencia», dijo a la sala. «Respiremos un poco». El DJ se quedó indeciso. Frank asintió levemente. «La música está bien». La canción country volvió a sonar más suave que antes. La gente empezó a moverse de nuevo despacio, con cuidado, como si caminaran sobre hielo. Cale se giró hacia mí. Había imaginado este momento cientos de veces a lo largo de los años. No así, pero aún así la había imaginado viéndome por fin, reconociéndome. Su rostro se arrugó. «No lo sabía», dijo, con la voz apenas contenida. «Juro que no lo sabía. Creía que no lo sabía todo. También sabía que ya sabía suficiente.
Sabías que no era nadie, dije con dulzura. Simplemente decidiste que era más fácil decirlo en voz alta. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Las lágrimas se derramaron rápidamente, arruinando el cuidado maquillaje. Una de sus damas de honor se acercó corriendo, susurrándole, llevándola aparte. Denise se quedó allí parada, luciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. Creí que estaba ayudando, dijo. Asentí. Lo sé, y lo decía en serio. Esa fue la parte más difícil. Frank se acercó a mí otra vez, bajando la voz. ¿Estás bien? Sí, dije. Lo haré. Dudó. Lamento que esto haya sucedido delante de todos. Miré a mi alrededor, a los invitados que fingían no mirar los platos a medio comer del pastel de bodas que ya nadie quería tocar. Siempre iba a suceder delante de alguien. Dije que esta noche había testigos. Frank esbozó una sonrisa sombría. Si alguna vez necesitas algo, lo sé. Dije gracias. No me quedé mucho más tiempo. No me quedaba nada allí. Salí en silencio, como siempre. Solo que esta vez, no sentí que desapareciera. Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. Me senté en mi camioneta un minuto con el motor apagado, las manos en el volante, dejando que mi corazón se calmara. Luego conduje. Paré en un pequeño restaurante abierto las 24 horas junto a la carretera. Cabinas de vinilo, café quemado, una camarera que me llamó sin ironía. Pedí huevos que en realidad no quería y tomé un café que probablemente no debería haber tomado. Por primera vez en toda la noche, tenía las manos firmes. El restaurante estaba tranquilo, como suele ser en las noches. 2 mesas más estaban ocupadas por un par de camioneros con gorras caladas. Una mujer con uniforme médico removía el café como si intentara mantenerse despierta para el viaje a casa. El neón del letrero de abierto vibraba en la ventana. El aire olía a grasa de tocino y a limpiador de suelos. Me deslicé en una cabina cerca del fondo, con la chaqueta aún en la corbata suelta. Mi teléfono estaba en la mesa junto al porta-azucarero como si perteneciera allí. La camarera, de unos 50 años, me miró medio segundo y se suavizó. Había visto entrar a hombres con esa misma mirada vacía. ¿Café?, preguntó. Sí, señora, dije. Lo sirvió sin prisas, como si no quisiera deshacerse de mí. ¿Vienes de un evento? ¿De una boda?, pregunté. Asintió. Eso te hace daño. Casi me río. En cambio, miré fijamente la taza. El café estaba demasiado caliente, y de repente no lo suficiente. Así me sentí toda la noche. Llegaron mis huevos. Di 2 mordiscos, no sentí ningún sabor. No dejaba de pensar en la cara de Cale cuando la habitación se volvió hacia su verdadero padre. Qué rápido el orgullo se convirtió en pánico. Qué rápido una persona puede darse cuenta de que construyó toda su identidad sobre la historia equivocada. No sentí triunfo. No como la gente imagina que se siente la venganza. No había fuegos artificiales en mi pecho. No hubo un gran momento de sorpresa donde me sintiera más fuerte. Lo que sentía era cansancio. Un cansancio profundo a nivel de los huesos. El tipo de cansancio que se siente después de contener la respiración durante años. Había pasado mucho tiempo siendo cuidadoso. Cuidadoso de no presionar demasiado. Cuidadoso de no quejarme. Cuidadoso de no parecer el estereotipo del padrastro que quiere crédito. El esposo mayor que no puede con la hija adulta de su esposa. Era cuidadoso porque amo a Denise. Porque quería paz. Porque pensaba que si me mantenía firme, la familia se asentaría a mi alrededor como una tabla finalmente clavada. Pero las familias no se asientan a tu alrededor solo porque eres fuerte.
A veces se apoyan en ti porque eres fuerte. A veces se apoyan hasta que algo se rompe. Mi teléfono vibró. Deniso. Me quedé mirando su nombre. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces y luego contesté. Hola. Su voz salió ronca. ¿Dónde estás? En un restaurante, dije a la salida de la autopista. Silencio de su lado. Entonces, ¿estás bien? Exhalé lentamente. Estoy respirando. Ella emitió un sonido. Mitad risa, mitad sollozo. Sam, no lo sabía. Juro que no sabía que era así. Te creo, dije, y lo decía en serio. Pero tú sabías que era algo. Sabías lo suficiente como para traer papeles. Tenía miedo, susurró. Cale dijo que Derek tenía un plan. Dijo que el padre de Evan tenía contactos y que todo esto saldría bien, que solo era un préstamo puente por unos meses. Dijo, lo entenderías porque eres bueno en esto. Miré la servilleta del restaurante que tenía delante y la recorrí con el dedo. Ser bueno en esto es la razón por la que no firmé. Su respiración se entrecortó. Me siento mal. Sí, dije en voz baja. Yo también. Más silencio. Podía oír un leve ruido tras sus voces. Quizás la boda seguía avanzando a trompicones. El DJ intentando devolverle la alegría a la noche. Entonces Denise dijo, Cale no deja de preguntar por ti. No respondí enseguida. Pensé en ese momento anterior, la voz brillante de Cale cortando esa risa cuando dijo que yo no era nadie. Pensé en cómo lo había hecho con el público, como si necesitara espacio para estar de acuerdo. Finalmente, dije, dile que estoy a salvo. Denise susurró, Sam, ¿vienes a casa esta noche? Miré por la ventana la carretera oscura, los faros de vez en cuando deslizándose. Me imaginé mi casa, tranquila, familiar. La silla en la que siempre me sentaba, el armario donde guardaba mis zapatos por costumbre. Volveré a casa, dije. Pero no ahora mismo. Vale, dijo como si intentara ser valiente. Vale. Antes de colgar, añadió, lo siento. Siento mucho haberte dejado ahí sola. Esa frase me impactó más que el insulto de la boda porque era la verdad. No solo esta noche, sino durante mucho tiempo. No estaba sola, dije. Solo lo parezco. Después de colgar, me quedé sentada con las manos alrededor de la taza de café. Mis dedos finalmente volvieron a sentir calor. Pensé en Frank Mercer, precisamente, siendo el que intervino. Un hombre que no me debía nada, que apenas me conocía socialmente, pero que reconoció un peligro porque lo había visto antes. Reconoció un patrón, reconoció el tipo de papeleo que arruina vidas. Y pensé en mi propio patrón. El hombre tranquilo, el hombre firme, el hombre que guarda recibos, lleva registros, se calla porque cree que eso es lo que hacen los adultos. Quizás lo sea, quizás no. Lo que sabía con certeza era que esta dignidad no es algo que otros te dan. Es algo a lo que te aferras incluso cuando te tiemblan las manos. Pagué mi cuenta y dejé una propina más grande de lo que normalmente daría. No porque intentara comprar amabilidad, sino porque me sentía agradecido por el simple acto humano de ser tratado como si importara durante 5 minutos. De camino a casa, la radio sonó una vieja canción que no había escuchado en años. Algo de finales de los años 70, una voz áspera que hablaba de tiempos difíciles y de seguir levantándose por la mañana. Mantuve el volumen bajo. Dejé que la carretera hiciera lo que siempre hace, darte espacio para pensar. Cuando entré en la entrada, la casa estaba oscura excepto por la luz del porche. Denise siempre la dejaba encendida cuando quería que volviera sano y salvo.
Me senté en la camioneta un momento con el motor apagado, escuchando el tic-tac del metal al enfriarse. No estaba seguro de que me depararía el día siguiente. Una pelea, una disculpa, tal vez ambas. Tal vez una reconstrucción larga y lenta, de esas que la gente no publica en línea. Pero sabía una cosa. Me llamaban Nadie. Y Nadie era el único que leía la letra pequeña. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa, si alguna vez te has tragado tú orgullo solo para mantener la paz, por favor, escúchame. Paz. Eso depende de tu silencio, no es paz en absoluto. Es solo silencio. Cuídate. Protege tu nombre, tu dinero y tu dignidad. Y si esta historia te tocó de cerca, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio. Suscríbete si quieres más historias reales como esta. Historias donde la gente callada por fin se hace notar.